Grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Los esponsales. Frédéric de Cusmouche y Elia de Sucian eran dos seres cuya infancia y juventud se habían deslizado casi de idéntica manera. La tranquila serenidad emanada del amor y de la justicia que les habían envuelto como una aureola desde el comienzo de sus vidas les mantenía a entrambos como en una luminosa infancia espiritual. Un delicioso jardín donde florecían obras bellas, justas y buenas, era el escenario en que Elia había desenvuelto su vida en la cabaña de Adamo y Evana. Junto a Senio y Aldis, Diva y Nubia, sus primeros instructores de la niñez. Había crecido con sus hermanos Iber y Mavi al lado de Abel, su hermano Sol, como ella le llamaba. Más tarde, había pasado por propia voluntad al santuario de mujeres coptas, su segundo hogar, donde otras instructoras llenaron su inteligencia y su corazón de todo lo grande y bello que es capaz de realizar el ser durante su vida de encarnado. Su alma se abría, pues, a la vida como una rosa en capullo, a la que no llegaba sino de lejos el chasquido de las borrascas humanas. 3 acontecimientos solamente la habían sacudido un tanto en el sentido de hacerla conocer las miserias que enlodan las almas. La ingratitud de Caíno para los que tanto la habían amado, la despótica voluntad del caudillo circasiano que aprisionó a su hermana Mavi, y la cautiva de la torre de la justicia, cuya ambición le había llevado a causar la muerte a su madre con aquel narcótico embriagador. Mas ella, en su alma sin desengaños y sin pesimismos, encontraba fáciles atenuantes a esos 3 casos de mal obrar. Caíno, se decía Elia, era un chico audaz, y sabiendo que no era hijo de Adamo y Evana, quiso sin duda buscar su parentela, pero quizás sin intención de realizar ninguna maldad. Vladico el circasiano obró de aquella manera porque amó tanto a su hermana que no pudo resignarse a vivir sin ella, y tan es así que la tomó por esposa. La cautiva de la torre de la justicia no tuvo la intención de matar a la suicínima Shiva, sino solo embriagarla para que le diera posesión de unas tierras donde ella pensaba vivir, y está hoy arrepentida de ello. Y su alma sin llagas y sin heridas continuaba siendo rosa en capullo que ningún vendaval había deshojado. Frédéric, el soldanés, al igual que Elia, no había sentido en carne propia los dardos de la miseria humana, porque los viejos servidores que le habían criado a la muerte de su madre y los coptas montañeses entre los que había visto el bien y la paz en todos sus aspectos y formas, no le habían dejado llegar el estruendo de las maldades humanas que pasa por la vida arrollándolo todo. Un fantasma de espanto y de horror había vislumbrado en su niñez, la reina guerrera del Caspio que había asolado aquellas comarcas, pero para Frédéric era aquello como un sueño trágico, como una pesadilla horrible que le habían referido cuando niño, y de la cual buscaba recordar lo menos posible. Su corazón reía y cantaba, no comprendiendo que hubiera en la vida motivos para llorar. Era, pues, un joven arbolillo de hoja perenne, al que ningún otoño había despojado de su frondoso ramaje. Y en las orillas del lago Urán había para él una rosa en capullo. ¿Cómo no ir, pues, a recogerla, aunque tuviera que dejar su bosquecillo lleno de águilas y su colonia de abejas? Y porque oyó la voz serena de su ley que le hablaba al corazón. Es que le vemos llegar en caravana de blancas mulas montañesas al país de Num-Maki, a la vieja ciudad de Aranzán, revestida de todas las galas que la primavera derrama sobre el Irán cuando han huido las escarchas y las nevadas. Vuestros parientes de Soldán vienen a visitaros, Mangrave Balbina, decía Elia a la anciana copta, cuando el mensajero que les precedía llegó a anunciar que a la primera hora de la tarde estarían sus amos a las puertas de la ciudad. Ah, hijita, no es la Mangrave Balbina a quien buscarán seguramente,
respondía la anciana sonriente y feliz de ver acercarse acontecimientos que, estando en la ley de los seres y de los pueblos, debían necesariamente consolidar la dicha y la paz sobre todos ellos. De modo, continuaba Elia, que vos y todos sabíais que este tal Fredrik de Kussmuss tenía intenciones de matrimonio conmigo, y nada me decías, ¿eh? Ah, traidoras, malas amigas, compañeras desconfiadas y sin franqueza. Pero, hija mía, si no hay aún nada de todo esto que estás diciendo, replicaba la anciana, solamente se trata de que su padre y el tuyo han pensado que acaso podíais ambos formar una buena alianza si es que llegases a comprenderos. Quizá el alegre y vivaz jovenzuelo está tan ajeno como vos de la idea de un próximo matrimonio, porque entre mi familia tampoco es costumbre violentar la voluntad de los jóvenes en ese sentido. En medio de todo, habéis hecho bien en no anunciarme nada, pues si algo hay escrito en mi ley, llegará sin que nadie lo busque, y atraído solamente por su propia fuerza de realidad eterna. Pero os digo, Mangrave, que no estoy nada inclinada a atarme con vínculos de ninguna especie. Soy tan feliz con todo cuanto me rodea en la actualidad, que nada más tendría que añadir. ¿Por qué buscar complicaciones a mi sencilla y hermosa vida de hoy? ¿Por qué entrar en lo desconocido cuando tan satisfecha me encuentro de lo que tengo? ¿Qué os parece si digo a mi padre y a Belio que se arreglen solos para obsequiar a los visitantes y que den una buena excusa respecto de mí? Haced como sea vuestra voluntad, hija mía, pero creo que vuestro padre haría un mal papel no presentando a su hija, que es la verdadera señora de este país. Si viviera vuestra madre, aún sería posible vuestro retraimiento, toda vez que ella era la primera autoridad en el país, pero el caso se presenta diferente y sois vos y nada más que vos la que ante todos los pueblos vecinos ocupáis aquí el primer lugar. Nuestro hermano Abelio os dirá lo mismo según me parece. Además, no veo el motivo de vuestros temores, hijita. Eres una joven reina cómoda y sabes, por tanto, que lo que la ley tenga marcado, eso será, ni nada buscar ni nada huir. Tal se presenta esta situación y tal debes tomarla. Por ahora, no es más que la llegada de un príncipe aliado que viene a visitaros. Ni son los primeros ni serán los últimos seguramente, porque la rectitud y grandeza de vuestra madre ha puesto a Num Maki en un lugar tan alto que de todas partes se ve. ¿No os parece razonable mi opinión? Sí, Mangrave Balbina, sí, tenéis razón. Lo que la ley tenga marcado, eso será, contestó Elia con gran serenidad, aun cuando en su fuero interno se agitaban como inquieto enjambre de mariposas muchos pequeños y grandes interrogantes que estaban enlazados con los personajes que dentro de breves momentos llegarían a su casa. Para calmar esta inquietud, la joven se dirigió sola a la mansión de la sombra o sala de oración para entregarse más libremente a sus pensamientos. Evocó desde el fondo del alma a su madre, a Abel, a Boindra y a Evana, a la reina Ada, a sus instructoras de la paz, a sus hermanos Iber y Mavi. Todos ellos le respondieron en la dulce y suave red de la telepatía, y sintió dentro de sí misma una misma frase, pensada por todos ellos al mismo tiempo. Espera en calma y serenidad que el amor eterno da a sus hijos lo que ellos necesitan para el fiel cumplimiento de sus destinos. Déjale obrar, que él sabe cuál es el agua que tú has de beber. Inundada de paz y de serenidad, salió del recinto de oración, donde su alma, puesta al contacto con sus grandes alianzas espirituales, se hallaba dispuesta para ver llegar los acontecimientos. Y llamada por su padre a la gran sala de las audiencias, sus compañeras copdas le envolvieron en el inmenso velo blanco de la reina Shiva y la acompañaron a ocupar su puesto, casi al mismo tiempo que la Mangrave Balbina abrazaba a su anciano hermano y a su sobrino en el gran pórtico de entrada. A ella le correspondía presentarles ante la joven reina y su padre. La impresión de Fredrik, el hijo, al inclinarse ante Elia fue visible para todos.
pues no estando habituado a dominar sus sentimientos íntimos, ni siquiera se ocupaba de pensar en que debía ocultarlos, ni que hubiera quien le observase. Se quedó sin palabra, mirándola como si de pronto una visión esplendorosa le hubiese deslumbrado. Ella lo notó, y una oleada de carmín coloreó sus mejillas, haciéndola parecer de verdad como una rosa en capullo. Le tendió sus 2 manos según la costumbre, y él se quedó con ella sin pensar en que el ceremonial indicaba besar la diestra y colocar la izquierda sobre su cabeza. Abelio acudió a salvar esta inadvertencia que pasó desapercibida para los demás. «Sentaos aquí», le dijo Elia, señalándole el estrado que estaba junto a ella y viendo ya al anciano sentado junto a su padre. «Debéis estar muy fatigados porque creo que el viaje es largo y penoso». «Por el contrario, estoy perfectamente bien porque estoy habituado a las montañas, y este viaje ha sido para mí un deporte tan bonito y atrayente que nunca pensé que fuera tan feliz con lo que he recorrido. Vuestras montañas son una prolongación de las nuestras, pero vuestro valle y vuestro lago, vistos desde las cumbres, son algo mucho más bellos todavía. Es por lo que veo, la primera vez que visitáis este país, le dijo Elia, encantada de la casi infantil alegría que Fredrik demostraba. Sí, la primera vez, aunque por referencias le conocía mucho. De todo esto me habían hablado y de vos también. ¿De mí? ¿Es posible? Creí que fuera de Nummaki nadie se ocupase de mí. Pero estás muy equivocada. En Soldán querían mucho a vuestra madre y ahora os quieren a vos. O mejor dicho, os queremos, porque yo también os quiero. ¿De veras? Oh, gracias, muchas gracias, respondía Elia, que empezaba a pensar que su interlocutor no era un joven sino un niño grande. ¿Y mi padre? Oh, para mi padre no hay en la tierra otra mujer que os iguale, y por eso me ha traído para que os conozca. Él conoció a vuestra madre, como le habían dicho que erais el vivo retrato de ella, me decía, es la madre pero con 20 años de edad. Y como tenemos aquí a la mangrave Balbina, os encontraréis en esta tierra no como extranjeros, sino casi como una familia. Además, todas estas hermanas copdas que me rodean son sin duda de vuestra amistad. Sí, dijo Selvia, nosotros le conocíamos mucho en el refugio de niños, a donde iba con frecuencia llevado por nuestros hermanos copdas del santuario de la montaña. Será así sin duda, decía el joven, mas, como todas vestís de igual manera, no es fácil distinguiros unas de otras. ¿Recordáis aún nuestras montañas y nuestra nieve? Os gusta más aquí, ¿verdad? Allí teníais solo nuestro cielo grisáceo, y aquí tenéis 2 cielos dorados de sol, el que está arriba y el rostro de vuestra reina, que es más luminoso todavía. Y reía con una franqueza llena de satisfacción, mientras Elia, entre asombrada y tímida, no sabía si debía reír o poner semblante grave. Es Alegrinis, Suisinamán. Ya sabéis porque nuestros hermanos de allá le llaman así, intervino Selvia, viendo el estado algo molesto de Elia. La franqueza desborda en ese carácter y dicen las cosas tal como las piensan. ¿Y qué? ¿Dije acaso algo fuera de lugar? Preguntaba el joven Fredrik. Perdonad en todo caso mi rudo lenguaje, que como soy un perfecto montañés, quizá tenga en mi lenguaje mucho del graznar de las águilas y del zumbar de las abejas. Son tan hermosas las águilas cuando tienden sus alas al sol. ¿No las tenéis aquí? Sí, muchas, le contestó Elia, pero como hacen daño en las majadas, los pastores las persiguen mucho. ¿De veras? ¡Qué lástima! Si yo estuviera aquí, les daba caza con mis tramperas y las encerraba en un bosque cubierto con mis redes como allá. Entonces no perjudicarían los corderillos, pues las enseñaría a alimentarse de cachorrillos de tigres y de lobeznos solamente,
para impedir la propagación de tantas fieras dañinas. Cuando ellas han tomado gusto a los cachorrillos de las fieras, no les interesan más los corderos, porque hay que comprender que las águilas tienen también necesidad de comer. Claro, eso es natural, decía Elia, sin poder contener ya el deseo de jugar y de reír, como si aquel vivaz y alegre temperamento empezara a contagiarla. La recepción fue muy breve y, según la costumbre adoptada, Elia y su acompañamiento femenino fueron las primeras en retirarse, quedando en la gran sala de audiencia solo Elia, Mavi y sus visitantes, pues poco después de la joven reina se retiró Abelio y los otros consejeros que habían asistido. ¿Y qué me dices, hijo mío? Fue la primera pregunta del anciano Fredrik, que no podía disimular su satisfacción viendo a su hijo quedarse como petrificado, de pie en el lugar en que había despedido a Elia, a la cual seguía con la mirada hasta verla desaparecer tras de la pesada cortina de púrpura que cubría la entrada hacia las habitaciones interiores. La pregunta de su padre le volvió al dominio de sí mismo. ¿Qué me dices, hijo mío? ¿Estás contento de haber venido a Nummaki? A la verdad, jamás pensé que lo estaría tanto. Es bellísimo este país, es bellísimo este cielo, este lago y estas flores, pero la joven reinita resume en sí misma todas las bellezas como si las concentrara en su rostro y en su voz. Es un encanto de mujer. En Soldán no vi nada igual. ¿Qué hija tenéis, señor? ¿Qué hija? Dijo Fredrik con su espontaneidad habitual, acercándose a Elia Mavi, que sonreía también satisfecho de que otros seres supieran apreciar en lo que valía su gran tesoro, su hija, en la cual iba como vaciando toda la ternura y el amor que consagrara Shiva, a su bien amada Shiva. Esa es la verdad, la reina Shiva a los 20 años, decía el anciano Fredrik. Y lo más particular que hay en otra Shiva de 20 años, añadió el Amavi, pues ésta tiene su hermana melliza que venía hacia aquí juntamente con ella a la última enfermedad de la madre, y fue tomada prisionera por un caudillo circasiano al otro lado del monte Zagros, donde está establecido con un numeroso pueblo. ¿Pero cómo? ¿Habéis tolerado tal salvajismo y brutalidad? Interrogó el viejo Fredrik. Porque el circasiano se había enamorado de ella de tal manera que la retuvo sin escuchar ninguna razón, y prometiendo hacerla su esposa si ella lo amaba algún día. Y de tal forma el hombre se adaptó a todo cuanto ella y los cobdas que los acompañaban le impusieron respecto de la ley de la Gran Alianza, que llegaron a convencerse de que aquel hombre y aquel pueblo darían un gran paso en su progreso moral si mi hija se quedaba entre ellos. La pobrecilla sufrió sin duda grandemente con tal sacrificio, pero se quedó y ahora es la esposa del caudillo y se ve muy amada de aquel pueblo. Como comprenderéis, su madre y yo nos condolimos mucho de haberla perdido para nosotros. Pero si tal era su destino, bien sabéis que los padres no somos más que depositarios de los hijos, en lo que hay alguien más grande y sabio que nosotros que gobierna y manda. Así es a la verdad. Y si aquella hija es feliz y contribuye a la felicidad de aquel pueblo, vuestro pesar de su ausencia está bien compensado. Volvió a replicar el anciano, pensando en que era dura la situación de hablarle al padre en ese momento de perder otra hija, la única que le quedaba. Pero ese caudillo, decía Legrinis, ¿se merecía o no una mujer semejante? Los hechos han demostrado que la merecía hasta ahora por lo menos, y si obró de aquella manera es disculpable, teniendo en cuenta el estado de doloroso desengaño en que se encontraba, aparte de que el ser por entonces jefe de un pueblo nómada era circunstancia bastante para impedir que una joven de buena cuna lo aceptase como esposo. Todo eso se ha subsanado, pues nuestro Cobda Rey y su consejo como jefe supremo de la Gran Alianza
Han asignado a ese pueblo ya definitivamente un extenso y fértil territorio bañado por el río Kura, donde ya se está edificando la ciudad de piedra que será capital y que se llamará Asaj, como el genio protector de esa raza. Bueno, pobre hombre, no hizo del todo bien, pero señor mío, tenéis unas hijas tan estupendas que cualquiera hace disparates por ellas. ¿Qué se va a hacer? Y Alegrinis tomaba tal aspecto y decía esto de cierta manera tan genuinamente suya, que los dos ancianos rieron de buena gana. Eso quiere decir, añadía su padre, que tú en lugar del circasiano hubieras hecho lo mismo. Casi, quién sabe. Es una criatura tan preciosa esta vuestra hija, que si la otra es igual según decís, el pobre hombre se volvió loco. ¿Qué se va a hacer? Qué original encuentro a vuestro hijo. Qué original encuentro a vuestro hijo, hermano Kushmosh, exclamaba Elia Mavi, riendo al mismo tiempo como si le transmitiera toda la alegre locuacidad de aquel jovenzuelo de alma sana y corazón infantil. Bien se conoce que le habéis preservado de todo el contagio de las miserias humanas. La necesidad me hizo dejarle crecer como un cabrito en las montañas, pues tuve que salvar mi familia entre los riscos y cavernas de Soldán en los tiempos horrendos de la Zamorance, que me robó mis otros hijos. Pienso que en ellos fui castigado en mi orgullo de padre, pues confieso que tenía vanidad de tales hijos por su gran belleza física, y a todas partes les llevaba conmigo y sentía satisfacción de verme envidiado por causa de tal belleza. Los dioses tutelares de la raza encarnando en los 4 hijos del príncipe de Maracanda, decían todos en la comarca. Y cuando la reina guerrera quiso alianza de amistad, los pidió para jefes de su escolta, diciendo que los dotaría espléndidamente y solo los retendría a su lado durante las lunas de estío, mientras duraban las fiestas de los dioses del mar, en que concurrían al Hircanio gentes de todas las comarcas vecinas. Pero mis pobres hijos no volvieron más. Aquella mujer tan lasciva y tan salvaje les hizo su juguete favorito y sus víctimas después, cuando ellos le demostraron su aversión y su fastidio. 2 se quitaron la vida ellos mismos arrojándose al mar con una piedra atada al cuello, y los otros 2 huyeron por las montañas y cayeron víctimas de los arqueros de la reina, que antes de dejarles escapar, les atravesaron con sus flechas. Fieles servidores míos que tenía allí cerca de ellos para cuidarles, me trajeron sus cadáveres que yo convertí en blancas cenizas en la hoguera sagrada, según es nuestro rito para los que mueren en el extranjero, víctimas de la maldad de los enemigos. Quemad los cuerpos que fueron manchados por la impureza de los malvados, para que las almas libres más pronto vuelvan a vosotros purificadas y limpias, dice nuestra ley. Y yo así lo hice, y los pinos más bellos de mis jardines han nacido y crecido entre el montoncillo de cenizas de aquellos hijos tan amados. Esos 4 pinos los tengo al pie de mi ventana, y a veces sus ramas movidas por el viento acarician mi vieja cabeza, haciéndome pensar en aquellas cuyas blancas cenizas han abonado su raíz. Oh padre, le interrumpió de pronto el joven Freddy, pareces empeñado en que todos nos echemos a llorar. Ya sufriste entonces, ¿por qué sufrir de nuevo ahora? ¿No dicen los Cobdas que esos 4 hijos tuyos están ya de nuevo en la vida física, en los rubios chiquitines de aquella familia de labriegos que tú has recogido en nuestra casa? Sí, hijo mío, sí. Después de todo tiene razón. Ni es este el momento de traer tan dolorosos recuerdos. Hablemos mejor del objeto de nuestra visita, dijo el anciano dirigiéndose a él y a Mavi. ¿Veríais con agrado el matrimonio de nuestros hijos? Por mi parte, está ampliamente aceptado, pero mi hija no sabe absolutamente nada y cree que vuestra visita es solo de amistad y cortesía. Yo que la conozco profundamente, os aconsejo no hablarle todavía en tal sentido, sino dejar que las cosas vengan por sí solas. Vuestro hijo, aquí presente, ha demostrado ya su entusiasmo por ella, y opino que debe ser él quien haga por despertar la simpatía en mi hija durante el tiempo que dure vuestra permanencia aquí. Que si no tenéis mayor prisa,
podrías prolongarla hasta la primera luna de otoño, en que celebra el pueblo la llegada de la recolección de frutos, y a la vez que el aniversario de cuando Shiva, mi esposa, anuló para siempre la compra y venta de esclavos en este país. Fue la hora de la libertad y la fraternidad de Nunmaki. El pueblo se desborda de alegría en la luna llena de ese tiempo. Padre, podemos quedarnos aquí por ese tiempo, decía Legrinis, palmoteando como un niño. Mis águilas y mis abejas tienen buenos guardianes y vuestro pueblo también. Le vigilan los copdas montañeses y nuestros fieles servidores. Es verdad, y son tan solo 2 lunas más que faltan para aquella que indicáis. Entonces queda aceptado. Somos vuestros huéspedes durante 3 lunas. Esta noticia será la que participe a mi hija y a nuestros consejeros por el momento, dijo Eliamabi, dando por terminada la recepción y saliendo seguido de los visitantes, a quienes acompañó hasta la cámara que les había sido designada. Descansad un poco, les dijo, hasta la hora de la refección vespertina en que vendré a buscaros, y se retiró. Padre, dijo el jovenzuelo apenas vio salir a Eliamabi, pero todo ese tiempo he de permanecer aquí, quieto como un moscón, enredado en telas de araña. Mira que el sol está muy alto y antes que llegue el ocaso hay tiempo para morir de aburrimiento. Pero, hijo mío, nadie te obliga. Él ha pensado sin duda en nuestro natural cansancio después de un largo viaje por la montaña y ha creído natural y justo proporcionarnos descanso. Vete si quieres a vagar por los jardines, que yo me tenderé en el lecho. Mi viejo cuerpo bien lo necesita. El jovenzuelo no se hizo repetir la orden, y cuando su padre no había aún cerrado los ojos, él se encontraba ya en la gran avenida de los almendros, entre el bosque de granados, en la plazoleta de los cerezos, en el jardín de los naranjos, y no había una inscripción de las cortezas que no hubiera leído tratando de descifrar su significado. En menos de 1 hora estaba visto todo aquel espléndido huerto que rodeaba la vetusta casa solariega de Aranzán. Vio de pronto una negra boca de piedra que se abría en el piso junto a los grandes establos de los elefantes, y sin más ni más se metió por ella. Le recibió el rugido de una fiera, luego otro y otros muchos más. «¡Demonio de las furias!», gritó. «¿Estabais también vosotros bajo el nidal de la dulce paloma del lago Urán?». Y contempló unos instantes los soberbios ejemplares de tigres, leones y osos de los más hermosos del Altaí y del Báltico. Y como había seguido un corredorcillo subterráneo usado por los guardianes y que circundaba todo lo largo de las guaridas enrejadas de piedra, fue a salir por otra puerta que daba hacia el patio de los rosales, en cuyo centro se hallaba aquella glorieta o cenador donde Shiva acostumbraba sentarse para hilar la lana de los corderillos. Pero este delicioso rincón no lo había descubierto antes, exclamaba encantado el joven soldanés. Esto quiere decir que no salí de las cuevas por la misma puerta donde entré. Esto parece el parque de las hadas, donde no hay casas de ladrillo, ni de piedra, ni de madera, sino de ramaje, de rosales, de pétalos de flores y alas de mariposas. Esto sí que es un nido digno de la dulce paloma del lago Urán. En verdad era así, pues la casa desaparecía por ese lado, oculta tras los inmensos árboles del bosque antiguo, junto a los cuales Shiva había hecho abrir aquel amplio patio plantado de rosales rojos y blancos que formaban marco a su lugar favorito de reposo. Una honda vibración de amor y de ternura llenó de pronto el alma de Freddy, que sosegó sus inquietos pensamientos al mismo tiempo que sus agitados pasos, y sin saber por qué, empezó a caminar lentamente mirando distraídos los rosales florecidos y los miles de pajarillos y de mariposas que jugaban entre ellos, y sin advertir la existencia de la glorieta a 2 pasos de él, se detuvo observando un minúsculo nidillo de colibrí que, suspendido de una rama del rosal, se columpiaba al suave impulso del viento. Las avecillas, padres, temblaban, suspendidas en el aire, buscando ansiosamente a sus hijuelos que no estaban en el nido, y comprendiendo que le habían sido hurtados por algún ave de rapiña, empezó a buscarlo entre las ramas. En esta búsqueda, y al entreabrir las ramas suavemente,
vio a la joven reina que, despojada de su blanco velo, estaba absorta en la lectura de un gran legajo de papiros encuadernados entre tapas de plata y cuero. Y sin pedir permiso y sin preámbulo de ninguna especie, buscó la puerta del senador y entró. Ella le miró sin sorpresa y solo entornando el gran libro y sin moverse de su sitio le dijo: «Creí que descansabais en vuestra cámara, pues mi padre me dijo que os había conducido allí y que recién entraríais con nosotros a la refección de la tarde. ¿Os molesta que sea antes?», le interrogó el joven, sentándose en el banco de piedra en que la joven se hallaba. «No, de ninguna manera». «¿Leíais vuestros bardos favoritos?». «No, leía la ley de los cobdas, donde se puede beber ampliamente la sabiduría de la paz». «La paz, la tengo ya. Me falta adquirir la sabiduría, y si lo permitís leeremos juntos». Y sin más ni más, abrió de nuevo la tapa del gran libro que él le había entornado ligeramente. «También yo sé leer las escrituras de los caudas», continuaba el joven haciendo pasar las primeras hojas en blanco. Ella guardaba silencio. «El amor es la única cadena que sujeta al cauda a los muros de la casa de Nummo», leyó Freddy. Esta primera frase de la gran ley. La cinta señaladora había quedado en la página 3, ocupada por la 4ª columna del santuario, que explica la conformidad con la voluntad del Altísimo, que era justamente lo que él había estado meditando a la llegada del joven soldanés a la glorieta de los Rosales. «Aquí leías», dijo. «Y como no quiero cometer la torpeza de causaros una interrupción, os ruego que continuéis leyendo, pues creo que con tal maestra más pronto entrará en mí la sabiduría divina». Elia no pudo menos de sonreírle y diciéndole: «¿Sabéis que empezáis a causarme el efecto de un niño travieso y juguetón?». «¿Os desagrada tal aspecto de mi carácter?», le preguntó alarmado el joven. «No, sino que me produce deseos de reír, aunque esté sumergida en pensamientos graves y serios». «Entonces puedo continuar siendo Alegrinis, y vos podéis continuar leyendo», dijo el joven sonriendo siempre. Leía las columnas del santuario, y había llegado a la 4ª, que dice así: «La conformidad con la voluntad del Altísimo, manifestada por los acontecimientos que no fueron procurados por ti y que tú no puedes evitar ni cambiar. Esta conformidad la demostrarás en la serenidad con que aceptarás lo inevitable, en la carencia de deseos perturbadores de tu paz y en la dulce alegría mesurada y discreta que debéis manifestar en la vida de relación con tus hermanos. Pues yo os digo que vos me hacéis el efecto de ser la ley viva, pues os veo como un resplandor suave y tranquilo que me produce el deseo de quedarme inmóvil y quieto a vuestro lado, así como un pajarillo que anduviese quieto buscando un nido, y cuando le ha encontrado, se arrellana en él dulcemente y parece que duerme. ¿No lo habéis observado vos en el campo?». «No, a la verdad», contestaba Elia. «Nunca me había fijado en ello. Pues así, mirad, apenas mi padre se echó en el lecho, yo salí como una ardilla a correr por estos hermosos bosquecillos, que los recorrí todos uno por uno. Me zambullí como una zorra por la rampa del foso de las fieras, lo registré todo, y extraviado salí por otro sitio del que había entrado, y me encontré entre este espeso cortinado de rosales que cubren por completo vuestra casa por este lado. Sin saber a dónde iba, llegué acá. Os encontré a vos, y ya no tengo más ganas de moverme ni de salir de aquí. Soy como el pajarillo que encontró su nido. No hay nada que hacer. Es así. ¿Ya lo veis?». Elia reía sin poder contenerse. «Pero permitidme que os diga», dijo la joven, «que debéis analizar también si es discreto o no que os quedéis tranquilamente en el nido que habéis hallado entre los rosales. Porque entre vos y el pajarillo hay la diferencia que el nido era el suyo propio, y este es mío y está ocupado por su dueña. ¿No encontráis el caso diferente?», decía Elia, continuando el símil del nido y del pájaro propuesto por Freddy. «Sí, es vuestro y está ocupado por vos, que lo llenáis todo como el perfume de los rosales. Pero ya lo veis. Yo encontré el medio de caber en este rinconcillo y aquí estoy. ¿Seríais capaz de mandarme salir de aquí?». «No, porque ninguna molestia me causáis, y os lo dije solamente
siguiendo vuestra ingenua comparación entre vos y el pajarillo. Me encuentro tan bien al lado vuestro que me parece que hubiera nacido entre este hermoso senador cubierto de rosales. Pero continuad si os parece, explicándome lo que leías al llegar yo a este lugar. No quisiera haber cortado el hilo de vuestros pensamientos. El hermoso semblante de Elia se coloreó de un suave carmín, pues justamente pensaba en que la llegada de Fredrik a Nunmaki era un acontecimiento no procurado ni buscado por ella, y sabiendo cuáles eran los propósitos que le habían traído, buscaba en la ley de los Cobdas la ruta indicada para afrontar la situación. La cuarta columna del santuario le marcaba esa ruta, y ella estudiaba sus propias aptitudes y su más íntimo sentir respecto de aquella otra vida a la cual todo parecía tender a unirla. Pensaba mientras leía en vuestra venida a Nunmaki, dijo sencillamente la joven. Oh, ¿pensabas en mí? Justo, justísimo, dijo Freddy alegremente. ¿Veis cómo este era el nidillo que yo buscaba y por qué lo encontré y por qué me quedé aquí quietecito y tranquilo? Oh, verdaderamente la ley de los Cobdas es la sabiduría misma. De seguro, dirá también que cuando un ser le acomoda mucho un determinado sitio, que se quede allí por toda su vida. No, eso no dice la ley, observó Elia, pero si tanto os agrada esta glorieta, os dejo dueño absoluto de ella por todo el tiempo que permanezcáis en Nunmaki. Y así diciendo hizo ademán de levantarse. Oh, por favor, no os vayáis, que se va todo el nido con vos, suplicó entristecido Freddy, poniendo por primera vez cara seria y compungida. ¿Pero no acabáis de decir que este es vuestro nidillo y que aquí quisierais estar siempre? Oh, perdonadme. Pero recién en este momento caigo en la cuenta de que eras vos el mismo nidillo en cuestión. Justo, eras vos. Elia no pudo reprimir una carcajada ante tan espontánea declaración. Ah, sí, pues ahora he aprendido que una mujer cómoda puede transformarse en un nido. ¿Cómo explicáis eso, señor Fredrik de Cosmus? ¿Que cómo lo explico? Pues muy fácilmente si sabéis entenderme. Tenéis en vuestra persona todo cuanto halaga los ojos y el corazón. Sois para mí la belleza de la perfección, la bondad y la sabiduría. Y cuando apenas os he visto, he dicho para mí mismo, me gustaría pasar toda mi vida al lado de ella. ¿Está bien explicado? Bastante, bastante claro, respondía Elia, tratando de reprimir la risa que todo esto le producía. Oh, estáis bien llamado Alegrinis, añadía. A vuestro lado no se puede estar sin reír. Y el joven, hablando siempre, iba recogiendo los pétalos blancos y rojos que el viento desprendía de los rosales, y hacía caer entre la cabellera oscura de la joven reinita y sobre el libro de la ley abierto encima de su rodilla. El amor tejía sus redes envolviendo en su fina malla de oro aquellos dos corazones que juntos debían surcar las olas de esa existencia terrestre. A los pocos momentos, sentado Elia Mavi en la terraza de su propia habitación, que daba hacia la plazoleta de los cerezos, vio a los dos jóvenes que caminaban hacia la casa. Ella traía el libro de la ley abierto y sostenido entre sus brazos, como si fuera una bandeja en la cual Fredrik iba dejando las más hermosas rosas blancas que habían encontrado al pasar. De tanto en tanto le atraían las miradas algunas cerezas muy maduras, las recogía con rapidez y a veces a fuerza de ágiles saltos que provocaban la risa de Elia. Las comeremos entre ambos, decía Freddy, y como vos tenéis las manos ocupadas con vuestra carga de rosas, haré yo de pajarillo padre y vos de pichoncillo implume. Y con sencillez de niño iba poniendo las cerezas una a una en los labios de Elia, que obligada por la insistencia de él, las comía y dejaba caer el carrocillo en la mano abierta de Fredrik, que quería sembrar unos bosquecillos de aquellas frutas comidas por ambos en ese día memorable para él. Y este cuadro, contemplado por Elia Mavi desde el balcón terraza de su habitación, llevó su recuerdo a 25 años atrás, cuando por vez primera se encontró con Shiva, y también se cubrían ambos de rosas y recogían cerezas,
cuyos carozos habían sembrado en los huertos de Susián, sin que después hubieran podido verlos crecer a causa de la espantosa tempestad que los mantuvo separados durante 20 años. Su corazón se estremeció dolorosamente y a media voz exclamó, sin apartar la mirada de su hija, que le aparecía como envuelta en una aureola de dicha y amor: Altísimo Dios, que nuestro largo y duro dolor haya colmado la copa de tu justicia divina, y que estas rosas de ella no se marchiten jamás. Y continuó mirando como si quisiera retener en el iris de su pupila el bello cuadro de aquellos dos seres en cuyos corazones sin llagas iniciaba el amor de sus más dulces melodías. Elia, con su túnica azulada y su amplio velo blanco flotando al viento suave de la tarde, con su carga de rosas blancas sobre el libro abierto de la ley, y Freddy, con su traje montañés color de aceituna, y su gorro y su capa corta color púrpura viva, y la alta bota de cuero curtido en blanco, formaban entre ambos un bello y armonioso contraste. Él rubio como el oro, con sus ojos como gotas de miel, y su rostro sonrosado lleno de vigor. Ella con su palidez de rosa blanca iluminada por los reflejos del sol poniente, y sus bellos ojos de color nogal, cuya mirada caía siempre sobre el alma como una tierna caricia. «Nunca comí cerezas más deliciosas», exclamaba Frederick. «Bien es cierto que todo es delicioso en este vuestro país». «Mirad a mi padre que nos contempla desde la terraza», dijo de pronto Elia, que acababa de descubrirlo. «Ah, es verdad, no le había visto. Pues también él comerá de estas cerezas destinadas a nosotros dos. Con vuestro permiso me adelanto». Y en una breve carrera que hacía volar su capa al viento, estuvo bajo la terraza de Elia Mavi, y metiendo las cerezas en sus bolsillos con rapidez maravillosa, trepó por los pilares soportes casi cubiertos de hiedra, y antes del tiempo que esto se escribe, estaba arriba ponderando al padre las delicias de las ciruelas que iba sacando de sus bolsillos y dejando caer entre las manos de Elia Mavi, que reía alegremente. «Pero vos sois un gato montés para escalar alturas», decíale, encantado de aquel vigoroso y a la vez ingenuo temperamento. «Oh, sí, todo un gato montés. Comed, comed de vuestras ciruelas para que junto con las nuestras sembremos un bosquecillo de ellas en este mismo paraje». Y mirando a Elia, que ya casi llegaba a la casa, añadió: «Perdonadme, pero he dejado tan bruscamente sola a vuestra hija que esta incorrección debe ser subsanada». Y apenas dicho, de un salto estaba ya en el césped del jardín, a pocos pasos de Elia, que reía como una chiquilla. «Pero vos sois una ardilla». «¿Os parece? Entonces, ¿en qué quedamos? Vuestro padre acaba de decirme que soy un gato montés, vos que soy una ardilla. Hasta ahora yo me temía por un ágil escalador de montaña sencillamente, pero veo que en Nunmaki me honráis con calificativos más vigorosos aún. Justo, justísimo. Ser gato montés y ser ardilla es algo delicioso para conservar el vigor hasta la vejez, porque sabréis que yo tengo resuelto no ser viejo jamás». Elia Mavi, que se había echado de pecho sobre la balaustrada de la terraza, le contestó: «Entonces bueno será que me vayáis dando algo de vuestra eterna juventud, pues que mis piernas empiezan a temblar. Justamente por eso salté a vuestra terraza y os di de nuestras ciruelas mágicas que, comidas por dos enamorados, tienen virtudes ultrapoderosas según dicen en mi tierra». Elia se puso toda encendida en carmín ante la alusión de los enamorados, y acercando su rostro el gran libro lleno de rosas, simuló aspirar el perfume, pero en realidad quiso encubrirse para que pasara desapercibido. «Es verdad», añadió Freddy, «que aquí el enamorado soy yo. Sí, señor, soy yo, y estoy locamente enamorado de todo lo que hay en este país. ¿Por qué no decirlo? ¿Hay algo de malo acaso? Mirad, yo no sirvo para la etiqueta de los salones de recepciones y de audiencias», decía, poniéndose grave y serio, mientras continuaba dando cerezas a Elia y comiéndoselas él. «Yo solo estoy bien cuando se me permite decir las cosas tal como las pienso. Encuentro deliciosas vuestras cerezas y sin pediros permiso las recojo, las como y os invito a comerlas conmigo.
Creedme que me dais una satisfacción en hacerlo así, contestaba Eliamabi, como sugestionado por aquella desbordante alegría llena de espontaneidad. Sois maravilloso. Más vale así. Ya ves, Susiniman, vuestro padre me encuentra maravilloso. ¿Y vos? ¿Se puede saber lo que pensáis vos de mí? Ya os dije que parecíais ardilla, contestaba la joven, conteniendo la risa. Ah, es verdad que me habíais subido a esa categoría, ya me olvidaba torpe de mí. Pues, sí señor, encuentro delicioso vuestro clima, vuestro cielo, vuestro lago y vuestros valles, vuestros bosques y sobre todo vuestros rosales. Oh, vuestros rosales, cuyo perfume no es igualado por otras flores sobre la tierra. Mirad si no. Y tomando una hermosa rama cargada de rosas sobre el libro de la ley que tenía él en sus manos, la colocaba graciosamente como una guirnalda sobre la frente de la joven. «¡Oh, qué belleza!» exclamaba. «Con este velo y esta guirnalda de rosas parecéis una divinidad. ¿Cómo no estar enamorado también de vuestra hija, señor mío, si es una deliciosa criatura que parece hecha de perfume de estos rosales y de la luz dorada de este sol poniente? ¿Acaso no estáis también vos enamorado de ella? ¿Quién puede no estarlo? Solamente un bobo, justo, justísimo. No hay nada que hacer porque es así y no de otra manera». «Verdad, verdad», decía riendo Eliamabi, no solo por las ingenuas palabras del joven, sino por los rubores de su hija, a quien no bastaban ya las rosas para ocultar su rostro, en el cual luchaba el rubor y el deseo de reír, fuertemente contenido por ella que deseaba manifestarse grave. «Os debe cansar esa carga de vuestras rosas», dijo de pronto el joven. «Dádmela que yo os la llevaré a donde queráis». «Subamos por esta escalera», dijo Elia, guiándole hacia un rincón debajo de la terraza, por donde ambos subieron a reunirse con Eliamabi. «¿Vuestro padre duerme?», le preguntó. «Ah, seguramente, porque él necesita descansar. Por eso yo rechazo la vejez. Quiero no tener jamás necesidad de descanso. Es tan buena la vida cuando se la sabe vivir». Bien se conoce que habéis tenido una infancia y una juventud llena de alegrías, pero convenceos que no para todos se presenta de igual manera la vida. Para mí, por lo menos, ha sido bastante dura, y solo al llegar al ocaso he conocido un poco de felicidad. Pero si me salgo con la mía en ciertos proyectillos que tengo, os aseguro que vuestro caso se transformará en aurora, porque yo lo quiero, sí señor, y será así. ¿Por qué no había de serlo? Si me permitís, os digo todo cuanto pienso, añadió mirando al padre y a la hija, con sus bellos ojos vivaces del color de la miel. «Decidlo», dijo Eliamabi. Elia se sentó en el estrado que estaba algo retirado. «Si os alejáis para no oír, nosotros nos acercaremos», añadió el joven, «pues justamente sois la autoridad decisiva en este punto. Yo estoy encantado de vuestra hija, y si ella pudiese quererme un poquitín siquiera, como del tamaño de una cereza, creo que entre ambos podríamos hacer de vuestra vida un verdadero amanecer en primavera. ¿No lo creéis vos así?» «Espero en el Altísimo que así será, pero no por buscar la dicha mía, he de anticiparme a que busque mi hija la suya». «Espero en el Altísimo que así será, pero no por buscar la dicha mía, he de anticiparme que busque mi hija la suya». Entonces Freddy, como un chiquillo que busca conseguir de su madre un juguete que le entusiasma, se arrodilló a los pies de Elia, sentada en el estrado, y doblando un poco la cabeza para encontrar la mirada de aquellos dulces ojos entornados, le preguntó: «¿Seríais capaz de quererme como del tamaño de una cereza, o de muchas, o de todas las que tenéis en vuestro huerto?» Y entre la bondadosa risa del padre y el riente rubor de la hija, ésta le contestó: «Os quiero ya, porque me parecéis un chiquillo travieso que me hace siempre reír. Mas para hablar en serio del asunto del cual hacéis referencia, esperemos unos días más y os lo diré. ¿Tanto tiempo necesitáis para saber si me queréis o no?» Y espiaba con inimitable gracia los ojos de Elia, que huían de los de él, mientras el padre reía lleno de satisfacción. «Justo, justísimo y más que justo,
pues os digo que encuentro más deliciosa aún esta tímida esquivez de vuestra hija que todas las cerezas que he comido con ella, y sin meditar ni cavilar ni siquiera pensarlo, tomó con gran suavidad las blancas y pequeñas manos de Elia y besaba una y otra con una rapidez tal como si fuera una máquina que desgranaba perlas sobre una superficie de cristal. Y cesando de pronto le preguntó: ¿me queréis? ¿Sí o no? Mirad que si decís no, empiezo de nuevo, ¿eh? ¿No veis cómo vuestro padre es feliz y ríe de satisfacción? Elia reía también sin poderse contener, pero con una risa ya nerviosa que casi le hacía sufrir. A la verdad veo que eres un amiguito muy apropiado para hacerme reír siempre, ya que por mi modalidad habitual río muy pocas veces, pudo responder la joven. Vaya, vamos llegando, un poquito más y estamos en la otra orilla, decía con su gracia habitual el joven soldanés, siempre en la misma postura y dándose golpecitos en el pecho con las grandes borlas azul oscuro del ceñidor de la joven copda que caían hacia un lado de su túnica. Pensad en lo triste que yo me iría de vuestro país si me rechazáis de vuestro lado, continuaba el joven, en cuyo rostro apareció una gravedad que por lo inusitado en él le hacía aún más interesante. Yo no os rechazo de mi lado, Frederick, le dijo Elia, llamándolo por primera vez con su propio nombre. Lo que hay es que vos jugáis hasta cuando se trata de cosas tan serias como la unión de dos vidas por toda una vida. Recién habéis llegado. ¿Cómo queréis que ya os dé una promesa formal? Apenas nos hemos visto y el habernos encontrado agradables es el uno al otro. Creo que no es lo bastante para que podamos tener una mayor certeza de felicidad en el futuro. Vos y yo tenemos de seguro nuestros defectos, por lo cual un poco más de conocimiento nos evitará sorpresas dolorosas en el porvenir. ¿No os parece que tengo razón? Oh sí, mi reina, vos sois en todo una perfecta maravilla, pero quedamos en que no me rechacéis, en que veis que soy un buen amiguito para haceros reír, en que os parezco una ardilla y en que juego con todas las cosas y aun con el amor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos, contestó Elia. Mirad que vuestro padre ha sido testigo del punto estratégico en que hemos quedado en esta jugada, ¿eh? Sí, intervino Elia Mavi, riendo siempre de la festiva originalidad de aquel ser cuya alma asomaba la fisonomía para dejarse ver tal como era. Yo he presenciado esta encantadora escena de un juego nuevo que mucho se parece al globo de marfil. Justo, eso es decir, lo justo y cabal. Elia y yo somos los enanillos que empujamos el globo en la oscuridad, buscando de hacerle caer en la pendiente que le hará chocar para que al romperse salga volando el hada blanca y azul de nuestra dicha. Justo. Nuestro globo de marfil ha quedado quietecito, camino de la pendiente, y nosotros tres sabemos cuál es el pedrugo que le ha detenido. En otro momentito feliz, ¡zas! Doy con el pie al pedrugo y el globo corre vertiginosamente. Cae, se rompe, se estrella y el hada se planta ante nosotros y nos dice: tontuelos, ¿tanto habéis tardado para ser felices? Y Frederick, ya puesto de pie, hacía tan graciosamente los movimientos de aquel juego muy usado en ese tiempo, que padre y la hija reían como hacía mucho tiempo que no se reía en la vieja casa de Aranzán y de Shiva. 10 días después se anunciaban los esponsales de ambos jóvenes en una asamblea de las más respetables jefes de tribus del país, para la siguiente luna, debiendo entonces fijar la fecha en que debía realizarse el matrimonio. Como se ve, pues, los enanillos del juego habían conseguido hacer rodar el simbólico globo por la verde colina de la esperanza, obligado camino para todos los que buscan la felicidad. Durante esos días, Elia había tenido largas confidencias con su padre, con la mangrave Balbina, con el Cobdabelio y con todas sus jóvenes compañeras. Tenía miedo de penetrar en lo desconocido, dejando para ello la suave pradera iluminada por donde hasta entonces había caminado. Frederick, por su parte, nada tenía que meditar, pues según él ya estaba todo resuelto desde que vio a la joven reinita el día de su llegada, y con sus blancas mulas amaestradas para la montaña habían realizado grandes excursiones con Vilmo y Jeberi, Elia y sus jóvenes compañeras.
y para que el conjunto resultara completamente homogéneo en sus colores, Fredrik se vistió un ropaje azulado, lo más semejante al color de las túnicas copdas que pudo encontrar en sus maletas de viajero. Así soy también yo, siquiera una mitad de copda, decía con mucha gracia, aludiendo sin duda a que su túnica era corta, apenas hasta la rodilla, y cuando se alejaba la hermosa caravana azulada con mulas blancas, decía Elia Mavi, siguiéndoles con la mirada desde su terraza mientras trepaban por la montaña. Es la corte de la hada azul y blanca que traerá la felicidad a esta casa. En uno de esos días, Fredrik no se dejó ver por ninguna parte hasta la hora de la refección de la tarde, que la hacían todos juntos en la gran sala que llamaban del hogar, por el fuego que estaba siempre encendido en ella y que era el punto habitual de reunión de la familia según las costumbres del país. Que Shiva había seguido con los cobdas que la acompañaron y Elia con las que la rodeaban en la actualidad. A ese retiro le siguió otro día más hasta el punto que Elia le preguntó extrañada: ¿cómo es que nuestra inquieta ardilla se mantiene sosegada y en silencio desde hace varios días? Ah, ¿lo habéis notado? Piquinamán, justísimo. Eso es bien colosal, señores, que toda una feliz reina de Nummaki se haya dado cuenta de que la ardilla no sale de su madriguera. Es una dicha envidiable la de esa ardilla, ya lo creo. Bien envidiable, decid todos vosotros si no hablo bien. Oh, muy bien, le decía Abelio, sois acertado en todo. Poco a poco, con esa afirmación, pan grave Abelio, decía la cobda Balbina. Vos apenas conocéis a mi sobrino y puede que si le conocierais más, no dijerais que acierta en todo. Pero, man Balbina, decía el joven todo alarmado, parece mentira que queráis echarme lodo encima cuando debíais querer verme iluminado como un sol. ¿Qué quieres, hijito? La verdad ante todo, y como te he visto hacer cada travesura que asustaba a tu madre, no puedo menos que dar aquí la voz de alerta por si estos retiros tuyos nos dan una sorpresa. El viejo Fredrik rió mientras daba a Balbina una mirada de inteligencia, y cuando pasado el cuarto día de escondite, que era el 10º destinado ya a anunciar los esponsales, al entrar a la gran sala de audiencias toda engalanada de flores y de cortinados celestes y blancos, se encontraron con una bella estatua de cera de Shiva al tamaño natural, sentada sobre el estrado entre los sitios ocupados habitualmente por ella y su padre. Era de un admirable parecido, pues encima del armazón de madera en que descansaba la bella cabeza de cera le había sido colocada la última túnica azul y el velo blanco que había usado ceñido por su diadema de amatistas, tal como ella lo acostumbraba llevar. Entre Fredrik y Elia Mavi habían realizado este prodigio, pues el joven modelaba admirablemente la cera elaborada por las abejas, y Elia Mavi le había dado al rostro y a las manos el colorido y la expresión que él tanto conocía. Oh, ella no podía faltar con su presencia material a nuestros esponsales, decía el joven encantado de ver la feliz expresión manifestada en todos los semblantes. Elia sintió el impulso de arrojarse sobre aquella amada imagen y estrecharla a su corazón, pero Fredrik, conmovido casi hasta el llanto, la detuvo tomándola de la mano mientras le decía: no lo hagáis por piedad, pues quedaría destruido para vos todo el encanto al estrechar una fría armazón de madera. Y tomados de la mano con la mirada humedecida de lágrimas, casi sin sentirlo, cayeron ambos de rodillas en muda contemplación de aquella querida imagen que desde la altura del estrado cubierto de tapices y de cortinas parecía sonreírles. Los dos ancianos, hondamente emocionados, no pudieron contener sus lágrimas y se abrazaron cordialmente, como dos viejos amigos que hicieran juntos una ofrenda de amor a un genio tutelar de la familia. ¿Qué más solemnes esponsales que estos podíamos celebrar?, dijo por fin Elia Mavi, cuando la honda corriente de emoción había pasado. En verdad que toda otra ceremonia quedaría pálida y fría ante esta espontánea del corazón. Y acercándose los dos ancianos hacia los jóvenes que mudos permanecían aún de rodillas ante la estatua de Shiva, dijeron la frase de ritual: en presencia del Altísimo, dejamos celebrados vuestros esponsales para consagrar vuestro matrimonio cuando sea vuestra voluntad.
Cada uno besó en la frente a su hijo, y Freddy, levantando a Elia, cuyo rostro aparecía inundado de lágrimas, tomó entre ambas manos su hermosa cabeza y la besó en ambas mejillas, mientras jugando siempre le decía: cayó el globo de marfil empujado por los enanitos. Vilmo y Jeberi, acompañados por los jóvenes Cobdas, iniciaron el concierto llamado nupcial, creado por Boindra la noche aquella de sus desposorios Jonada, y cuando estuvieron dentro del recinto todos los jefes de tribu que habían sido invitados, Eliamabi hizo el anuncio de práctica: mi hija, vuestra Piquinamán, acaba de celebrar esponsales con el hijo de nuestro aliado y amigo, el jefe de la grande y noble familia de los Kuzmush del vecino país de Soldán. Un formidable aplauso respondió a estas palabras, y entre los acordes del suave himno emanado del alma de Boindra en horas de suprema dicha, los dos jóvenes recibieron una lluvia de flores sentados a ambos lados de la ardiente imagen de Shiva, que parecía adquirir vida al contacto de la dicha y del amor. Rosas blancas. El primer pensamiento de Eliamabi fue participar en el acontecimiento al Cobdarrey, que del otro lado del monte Sagro se encontraba en la ciudad de Asaj, bajo las tiendas circasianas en medio de lo que podía llamarse la familia de Elia, pues con el Cobdarrey se encontraba su esposa Ada, Evana, Abel y Mabi, con los Cobdas que a ésta la habían acompañado primero como cautiva y después como esposa del Shif. El mismo mensajero que llevara la noticia a Asaj debía seguir viaje hasta el país de Tea para participarla también a Iber, el joven Chalid. La sorpresa fue grande en Nunmaki cuando a los 9 días de haber salido estaba de vuelta el mensajero trayendo para la joven reina un tubo de cobre que encerraba un papiro en que su hermana Mabi le decía: la ley eterna nos hizo entre ambas, semejantes en nuestros cuerpos físicos y en nuestros destinos como espíritus. Como avecillas viajeras salimos de nuestro dulce nido en la paz a realizar una excursión de consuelo a nuestra madre, y el destino nos aprisionó tan fuertemente que no nos deja volver. Yo me encargo de hacer llegar la noticia de tus esponsales a nuestro hermano Iber, y hacemos volver de inmediato a tu mensajero para decirte que si apresuráis la celebración del matrimonio para la próxima luna, podrá presenciarlo nuestro Cobdarrey con la reina Ada, nuestra madre Vana, nuestro hermano Abel y mi esposo y yo. Si tardáis más tiempo, todo esto será imposible, pues ellos regresan a La Paz y Abel saldrá en misión para los países del Báltico en la última luna de estío. Como no dudo que vuestra resolución al respecto, dejo para decirte con un abrazo estrecho todo cuanto deseo de grande y bello para ti. Todos cuantos te amamos nos unimos en torno tuyo en este solo pensamiento, que se cumpla en ti la voluntad del Altísimo, Mabi. Durante los días que tardó el mensajero en volver, Eliamabi dispuso, de acuerdo con el consejo, la salida de heraldos hacia todas las ciudades más importantes de Nunmaki, llevando al jefe o caudillo de tribu una copia del acta de los esponsales, en forma que ningún recelo ni temor pudiera levantarse en el ánimo de aquel pueblo respecto de lo que pudiera llamarse un cambio de gobierno. Y fue esta medida muy oportuna, pues no todos miraban con tranquilidad el matrimonio de la joven reina con un vástago de la antigua y fuerte raza que, azotada por la reina de los escitas y gomerianos, cargó con muchas de las infamias y responsabilidades de los hechos delictuosos de aquella malvada mujer. De grado o por fuerza, ella había tomado porciones de hombres soldaneses que, mezclados con sus propios guerreros, habían asolado todos los países circunvecinos, y los buenos nunmaquianos recelaban del hombre que el destino colocaba al lado de la Piquinamán. El bando llevado por los heraldos de Eliamabi fue a disipar todos esos temores, pues en el acta de esponsales se había convenido en que, llegado el caso de muerte del anciano Freddy de Kuzmush, su hijo sería el sucesor, sin que en ninguna forma fuera anexado Nunmaki al país de Soldán. Para ellos continuará siempre la Piquinamán como suprema y única autoridad, y los nunmaquianos, seguros de que ya no se les llevaría a una nueva dominación extranjera, como la que habían sufrido a la muerte de Aranzán, padre de Shiva, comenzaron los preparativos para celebrar el magno acontecimiento.
Qué lástima de nuestra Piquina Man. Decían muchos, sobre todo los más poderosos jefes de tribu. Habíamos soñado con que tomase esposo entre nosotros, eligiendo el más apuesto y gentil de nuestros hijos, y ahora se adueña de ella un príncipe extranjero. Mas hubo alguno más largo de vista que dijo: por alianzas como estas también se engrandecen los pueblos, pues al establecerse la unión emanada del trono, el límite territorial casi desaparece, y nuestras tribus, ya demasiado numerosas para la poca tierra de que disponemos, podrán expandirse y ampliar así los horizontes para los hijos de nuestros hijos. Tengamos en cuenta que las tribus que pueblan el sudeste del Caspio fueron horriblemente diezmadas por las vandálicas correrías de la Zamurance y que gran parte de sus valles y de sus montañas están despoblados. ¿Quién podrá dudar que nuestra Piquina Man conseguirá para nuestras tribus estrechas ya en sus dominios aquellos fértiles valles vacíos? Vamos, nos conviene no murmurar de la fortuna, que acaso es para nosotros una gran dicha de este matrimonio. La opinión de este caudillo acabó de aquietar el ánimo de los pueblos y el egoísmo de la propia conveniencia les hizo empezar a soñar con nuevas perspectivas de bienestar y de engrandecimiento. Tal ha sido y es la mayoría de la humanidad terrestre. Poco o nada significan para ella las alianzas espirituales ni la grandeza de un ideal, si ellas no aportan un adarme de ventajas de orden material a los individuos o pueblos que los sustentan. El anciano Frederick se ocupó en hacer llegar hasta Soldán las venturosas noticias, pues aquella porción de la humanidad, mirando también por sus grandes o pequeñas conveniencias, deseaba mucho una alianza semejante que diera brillo y grandeza a su raza, muy deprimida desde la época de las grandes turbulencias que ya conocemos. Las tribus del sudoeste del Caspio, aunque pacíficas y laboriosas, solo se mantenían unidas por la poderosa influencia que ejercían los cobdas montañeses. Aquel santuario, al parecer inactivo y silencioso, era como el pararrayos de todo aquel hormiguero humano. Su ley les hacía ser los grandes apóstoles de la paz y de la fraternidad para suavizar todas las asperezas que de vez en cuando surgían entre ellos. Para mejor dominarlas y esclavizarlas, la reina guerrera quitó de en medio los altos caudillos que las gobernaban y cuya sola palabra era una ley para aquellos pueblos. No había entre todos ellos un hombre que sobresaliera notablemente de la multitud. Y debido a esto habían nacido rivalidades entre las grandes tribus. La unión del heredero de los Kushmush con la reina de los antiguos y respetados Machas del lago Urán daba a aquella tribu un nuevo blasón de engrandecimiento y de poder que la ponía en condiciones de marchar al frente de la civilización en aquellas comarcas. Y el historiador de tales hechos, buscando de ser justo, puede decir que el genio protector de aquellos pueblos tuvo gran acierto en llevar a la supremacía a la tribu de los Kushmush, pues era, a no dudarlo, la más elevada en su moral y en sus costumbres, y la que contaba con una porción de seres de gran evolución. El país de Soldán llegó pues a convencerse de que el matrimonio de Freddy de Kushmush con la joven reina de Nummaki era toda una conquista de dicha y de paz para el futuro. Entraba también en este agrado el hecho muy importante de que el anciano Frederick estaba vinculado por la sangre con varios coptas del santuario, que era amor y luz para todos y que su hijo, el juguetón y sencillo Alegrinis, era como el jefe de toda la juventud deportista que pasaba la mayor parte de la vida escalando montañas y explorando serranías. Nos falta saber qué quiso la joven reina de Nummaki mientras iba y volvía el mensajero. Se arregló con el pangrave Abelio y la mangrave Balbina para que la cautiva de la Torre de la Justicia saliera de ella secretamente y, dando un rodeo por las encrucijadas de los cerros que circunvalaban el oeste de la ciudad, entrar en ella como una viajera avenida con la última caravana que llegaba del norte y pasaba llevando mercancías hacia el Golfo Pérsico. La jovencita Cauda, hija suya, hermanastra de Iber, por ser también hija de Selimán, fue oportunamente avisada de que llegaría en breve su madre como visita de amistad a la reina, cuya protección había solicitado. Y solucionado en tal forma este delicado asunto, Elia había logrado también convencer al anciano guardián de la torre de que era justo celebrar el acontecimiento de su matrimonio dando libertad a los pobres cautivos en ella. Bien entendido, oh Piquina,
según decía el viejo severo y adusto en extremo, que a la primera que hagan los encierro de nuevo y para no salir jamás. Dádmeles la libertad el día de mi matrimonio, decía la joven reina, y que ellos y sus familias sepan que si son encontrados en el más pequeño desorden, volverán de nuevo a la torre o tendrán que salir del país. Pero Piquín Amán, exclamaba el viejo, si estos no tienen familia ni amigos, ni siquiera un mástil que ladre a su llegada. Infelices, decía ella con gran tristeza, ¿cómo no han de ser malos si no tienen a nadie que los quiera? Oh, Piquina, el amor no se recibe de regalo ni de prestado, el amor se conquista con las obras, y si las de ellos fueron tan malas, ¿qué amor puede rodearles? ¿Es posible amar al pedrusco que al caer sobre nuestros campos nos destruye frutas y legumbres? ¿Aman las abejas a los zánganos que comen y no trabajan? ¿Aman las abejas a los lobos que los devoran sus corderillas? ¿Aman las ovejas a los lobos que les devoran sus corderillos? ¿Cómo queréis que alguna persona ame a estos seres que no han sembrado otra cosa que el mal en torno suyo? Es verdad, Audabán, es verdad cuanto dices, pero yo necesito para mi tranquilidad hacer un supremo esfuerzo para redimirles, y espero que tú me ayudes en esta tarea. Mandad, Piquín Amán, lo que vos queráis será hecho. ¿Cuántos son? 82 quedan solamente. Pues vuestro corazón y el corazón de vuestra Santa Madre dejaron casi vacía la torre. Cuando ella vino teníamos casi 480 sin contar los amarrados a la cadena en las cavernas. ¡Oh, qué horror! ¿Y están todavía allí esos infelices? ¿Qué han de estar, si vuestra madre mandó trasladarlos todos a la torre para que fuesen mejor cuidados? También la pobrecilla tuvo mucho que sufrir a causa de su piedad. De esos, algunos murieron y otros tornaron a sus familias que estaban fuera del país. Bien, bien, se me ocurre una idea. Búscame un hombre joven y fuerte de tu absoluta confianza para ser el jefe de una cuadrilla de obreros encargados de hacer reparaciones en las murallas y vías de la ciudad. Si os parece, en vez de uno serán 6, pues no me fío nada de estos lobeznos sueltos entre el rebaño. Muy bien, Audabán, muy bien. Y tú serás el jefe supremo de toda esta gente. ¿Y el otro prisionero, el último que llevaron a la torre? Oh, Piquín Amán, el que fue miembro de vuestro consejo, justamente. Mirad, el pangrave Abelio me había dicho que os ocultáramos la triste noticia hasta después de vuestra boda. Pero vos no os olvidáis de nada. Con vos no se puede, oh Piquina, porque como la luz estáis en todas partes. Ah, picarones, ¿con qué pensabas engañarme? ¿Qué ha sido de ese hombre? Se ha quitado la vida. Él le echó su cabeza atrás, cerró sus dulces ojos y quedó unos momentos en silencio. Debía haberlo sospechado, murmuró después. ¿Cómo afrontar la vergüenza de pasar del consejo al presidio? Pobre ser. He ahí una carga que cae sobre mí para siglos y siglos. ¿Y cómo fue eso? Como vos quisisteis que se le dejara libertad de andar por los patios que rodean la torre, y como allí hay grandes árboles y muchos repuestos de cuerdas para mover los tornos de subir las provisiones. Se ahorcó, exclamó aterrada Elia, dando vuelta su rostro hacia otro lado como para huir la trágica visión que se esfumaba del pensamiento del narrador. Sí, Piquín Amán, se ahorcó, dejando grabado en un lienzo estas palabras. Haré yo mismo lo que haría mi pueblo cuando se entere de que fui traidor a las 2 mujeres más piadosas y buenas que ven la luz del sol. Que el Altísimo recoja ese gemido de arrepentimiento, exclamó la joven reina, pálida y con sus ojos llenos de lágrimas, y despidiendo a Audabán, corrió a donde estaban sus hermanas copdas, las llevó a la mansión de la sombra después de haberles dicho: necesito que me ayudéis a sacar de las tinieblas a un prisionero que se ha quitado la vida. Quería yo tejer de rosas blancas mi velo de desposada, y he aquí que este hecho viene a salpicarle de sangre. Calmaos, le decía Balbina, que también las manchas de sangre se borran con el amor. Ha muerto arrepentido de su crimen y ha muerto bendiciendo a vuestra madre y a vos. ¿Quién no pensará que ella, en su estado libre de espíritu, le despertará en breve para que inicie en una nueva etapa su regeneración verdadera? ¿Y acaso su propia desgracia le servirá como lección dura pero justa para sus vidas futuras? Ya lo veréis. Paréceme que vuestra madre anda en medio de este asunto. Y antes de que el mensajero tornara,
Los trabajos de embellecimiento de la ciudad avanzaban con vertiginosa rapidez, y los habitantes de la ciudad de Aranzán decían maravillados: «Mirad al viejo Audabán dando órdenes a los operarios, contento de que le hayan sacado por fin de guardador de leopardos en la torre de la justicia». Y Elia, mirando desde su terraza las reparaciones que hacían, pensaba: «También esos pobres seres me brindan rosas blancas para mi velo nupcial». ¿Y Frederick? ¿Qué había hecho Frederick en ese compás de espera del gran acontecimiento? Preguntas son estas que el lector estará haciendo al narrador astral, como los niños al abuelito que les deshoja tiernas escenas de su larga vida que ya pasó. Según la costumbre de aquellos países y en aquella época remota, una vez celebrados los esponsales, la etiqueta exigía que los novios celebraran una diaria entrevista en la velada nocturna de la familia. Pero cesaban los paseos y excursiones y, sobre todo, no les era permitido bajo ningún concepto las confidencias solitarias. Y tanto era más rigurosa esta costumbre, cuanto de más elevada alcurnia eran los contrayentes, y en el caso presente era una joven reina del antiquísimo Irán y un príncipe heredero del austero y noble país de Soldán. Un pabellón independiente se había arreglado para los ilustres huéspedes, con varios de sus grandes jefes recientemente llegados desde el Caspio a finalizar asuntos pendientes. Ya supondrá pues el lector que el enamorado Alegrinis le tenía completamente molesto y casi amargado esta inflexible legislación, llegando hasta desear ser hijo del último pastorzuelo de aquella tierra para verse libre de una etiqueta estúpida según él, y buscando distraerse se retiraba por momentos a aquel senador donde bajo un espléndido dosel de rosas tuviera aquella deliciosa conversación con Elia. Y lleno como estaba de su recuerdo, de su pensamiento, de su delirante entusiasmo por aquella divina criatura que le parecía única en la tierra, tuvo la idea de verla vestida el día de su boda como ninguna otra lo habría estado jamás. ¿De qué la cubriría, pues, si todo le parecía grosero y tosco para ella, que era como una luz de aurora en su camino? Le vestiré de rosas blancas, pues no hay oro ni plata ni seda que sea digno de ella. Y sin más ni más, fue recorriendo todas las casas donde veía jardines en la ciudad y fuera de la ciudad de Aranzán, llegando en sus largas correrías hasta apartadas aldeas del valle que se abría como un manto de verdor en los alrededores del lago Urán. Y con gran aplomo y sencillez se presentaba él mismo: «Soy Frederick de Cusmus, el futuro esposo de vuestra Susine Man, y yo os contrato para el día víspera de la boda todas las rosas blancas que podáis reunir. No miraré el precio, que son para vestir ese día a vuestra reina, y quien las paga soy yo». Y aunque fuera grande el amor a la Piquinamán, también en muchos se despertó algo de codicia, y los unos por amor, los otros por ambición. Frederick estaba seguro de que tendría tal enorme cantidad de ellas que podría satisfacer su deseo, aún con mucha más amplitud de lo que había soñado. Y cuando a la hora de las nocturnas veladas entraba su padre y amigos a la gran sala donde ya esperaba Elia Mavi con su hija, sus consejeros y los cobdas, llevaba siempre un ramo de rosas blancas que ponía en las manos de su prometida mientras le decía: «Ya que nos tienen separados, que estas rosas os cuenten cuanto hice y cuanto pensé en vos este día». Y cuando días después se anunció la llegada del cobda rey con todos sus acompañantes, Frederick salió juntamente con Elia Mavi, su padre y los más antiguos personajes de Nummaki hasta la primera jornada de que los viajeros harían al pie de la gran montaña Zagros. Elia y sus compañeras cobdas esperarían a la puerta de la ciudad. Hasta la salida de la cordillera, los viajeros venían en mulas amaestradas, al lado de las cuales caminaban a pie los prácticos, guiando las bestias, sosteniendo grandes parasoles para resguardarles de la intemperie, sobre todo a las 3 viajeras mujeres, Ada, Evana y Mavi. Difícil sería describir la impresión de Alegrinis cuando, al realizar la operación de dejar las mulas para subir a los hermosos elefantes de Nummaki con sus doseles y sus mantas de púrpura, se encontró frente a frente con Mavi, mientras que Vladico la ayudaba a subir a la carroza viva que le estaba destinada, y sin poderse contener se acercó al caudillo circasiano para decirle:
Bienvenido, señor viajero. Pero ¿cómo tenéis aquí a la reina? La reina es aquella, le respondió Vladico, señalando a Ada que con Bohindra se acercaba en lo alto de otro elefante. Aquella será otra reina, pero yo digo la mía, sí señor, la mía. ¿Cómo es que viene con vos si yo la he dejado en Aranzán al mediodía de hoy? Ya, dijo Vladico, echándose a reír, mientras estrechaba amistosamente las manos de Freddy, que no cesaba de mirar a Mavi, ya algo molesta por aquella insistencia. Pero, ¿no sabéis, señor de Kushmush, que yo poseo el doble de vuestra reina? La que veis sobre este elefante es Mavi, mi esposa, y mucho me temo que entre vos y yo vayamos a sufrir lamentables equivocaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa?, preguntó Mavi desde lo alto de su carroza viva. Nada más que acabo de descubrir que este joven es el prometido esposo de tu hermana y me pide cuentas de por qué tengo en mi poder a su reina, le contestó Vladico. Este incidente, al correr entre todos los viajeros, fue muy celebrado, dando lugar a que el jovial y siempre riente Alegrinis conquistara las simpatías de los recién llegados, que al caer la tarde y entre las explosiones de luz dorada del ocaso, entraron en la vieja ciudad de las orillas del lago Urán. Mucho antes de llegar a las murallas, una inmensa multitud engalanada con sus ornamentos de fiesta les esperaba con lluvia de flores, aclamaciones y cantos. Era el Cobda Rey, el gran Tidalá, jefe de la alianza de todos los pueblos del continente, el hombre cuyo corazón cantaba siempre las tiernas canciones del amor y de la paz. Y corrían acerca de él tantas leyendas que había llegado a ser un fantástico personaje encantado para las gentes del vulgo que no alcanzaban a comprender cómo un ser tan grande y poderoso necesitara tener piedad del último esclavo para ser feliz. Y qué amada de él sería la Piquina Man, cuyas bodas venía a consagrar con su presencia el gran rey de naciones, atravesando para ello largas distancias. Y los hombres trepaban a los árboles y a las colinas para ver con sus ojos de carne al rey maravilloso que había dado libertad a los esclavos, que había destruido el látigo y la tortura, que había transformado los calabozos en talleres y que había aniquilado todas las tiranías. Y los comentarios del pueblo tomaban proporciones mágicas respecto del extraordinario personaje, que era originario de un país de oro y esmeralda, hundido ya bajo un inmenso mar cuyas olas de turquesa y amatista había traído prodigiosamente al gran rey para hacer la felicidad de este continente, que había vivido 2 largas vidas en cuerpos que los genios tutelares le preparaban porque tal hombre no debía desaparecer jamás de la faz de la tierra. Y quién sabe, ¿acaso los genios tomarán de entre los hijos de Nun-Maki otro cuerpo más para que aquel personaje encantado siguiera indefinidamente sus vidas terrestres? Y miles de comentarios como estos tenían embargada la mente de aquella muchedumbre, por el medio de la cual iba entrando la suntuosa caravana de elefantes blancos, enjaezados con correajes de plata y grandes doseles y mantas de azul turquí y púrpura violeta. Los elefantes que conducían a Bohindra con Ada, a Abel con Evana y a Mavi con Vladico venían al final de la caravana, y aquellas buenas gentes no acertaban con el personaje misterioso que tan profundamente excitaba su curiosidad. Es este, y los ancianos comenzaban sus lloros y gemidos ante el gran ser que amaba a los pequeños. No lloréis todavía, les decía graciosamente Alegrinis, que este es el Shib Vladico, esposo de la hermana de vuestra Piquina Man. ¿La veis? Parece que fuera ella misma. Es el que viene detrás, volvían a clamar. Ese jovenzuelo hermoso como un sol, con el nuevo cuerpo traído por Ahura Mazda. Aludían a Abel, que llegaba en ese momento con su madre, cuya juventud y belleza le asemejaba a una hermana o a una esposa. No, decíales de nuevo Alegrinis, convertido al parecer en maestro de ceremonias para indicar a la curiosa muchedumbre cuando era el momento de llorar y gemir. Este es el hermano de vuestra Piquina Man con su madre. Y cuando el joven dijo, detrás de ellos viene el gran rey con su esposa.
El clamoreo y agitación llegó a su colmo, y el magnífico y manso elefante blanco con doseles y mantas de púrpura violeta se vio detenido en su marcha, y sufriendo un verdadero asalto de amor y de entusiasmo de la delirante multitud, ni Bohindra ni Ada pudieron sustraerse a la formidable corriente de simpatía y amor de aquellas gentes que habían bebido del alma dulce y tierna de Shiva todo el amor que ella sentía por aquellos dos grandes seres que le habían llevado de la mano al nuevo santuario de felicidad que en el ocaso de su vida le deparaba su ley. Ada lloraba de emoción mientras recogía las flores que le arrojaban en tal profusión, que pronto se vio cubierto de ellas el dosel y la plataforma en que iba sentada en lo alto del elefante. Elia, Mavi y Alegrinis quisieron dispersar a las gentes, pero Bohindra insinuó que les dejara satisfacerse diciéndole cada cual su loa de bienvenida, y él les tranquilizó anunciándoles que daría audiencia diaria para que todos pudieran hablarle. Tranquilizaos, pues, amados nunmaquianos, hijos de Shiva, les dijo, y abridme paso porque la reina viene fatigada y puede enfermar. Os prometo que mañana seré todo vuestro. La multitud a estas palabras se abrió como en una avenida, y momentos después los viajeros desmontaban a la puerta de la ciudad, donde la joven reina de Nunmaki les esperaba con su consejo de caudas que la acompañaban. ¿Cómo describir, amado lector, las explosiones de amor de las dos hermanas separadas tan brusca y dolorosamente y reunidas ahora en momentos de intensa felicidad? ¿Cómo describir las ternuras de Vana y Ada para aquella joven reina que casi habían visto nacer y que les fuera arrancada del hogar común en cumplimiento de su propia ley? Y Bohindra y Abel, llenos también de honda emoción, se limitaron a dejar el beso fraternal de los caudas sobre la frente de Elia, velada de blanco, y se dirigieron todos al gran salón de recepciones donde debía celebrarse la boda antes de que el sol se hundiera en el ocaso. La muchedumbre les había seguido y apiñado y esperaba el grande acontecimiento. Freddy, conducido por su padre, apareció poco después, vistiendo el traje tradicional de sus mayores para tal ceremonia, consistente en una túnica tejida con hilos de oro y ceñida a la cintura por una cadena de esmeraldas. Y aquel gran salón, adornado, según su deseo, aparecía como un inmenso rosal blanco en plena primavera. Los cortinados azul turquí aparecían bordados de rosas blancas prendidas con arte inimitable, y los sitiales y estrados simulaban inmensas canastas de rosas cuyos blancos pétalos tomaban a veces las tonalidades oro y turquí de las colgaduras y de los cirios de cera que ardían profusamente. Elia apareció la última, conducida por su padre y cubierta completamente por la red de plata usada en el país para los desposorios reales. Era una inmensa red de hilos de plata que cubría por completo a la desposada y se extendía hasta larga distancia detrás de ella. Freddy la había mandado orlar en todas sus márgenes con una hermosa guirnalda de rosas blancas en capullo, delicado trabajo que habían realizado las jóvenes caudas compañeras de Elia. La gran ceremonia debía tener como celebrantes a Bohindra y Abel, acompañados por los padres de los contrayentes. Según el ritual del país, el esposo esperaba sentado en un gran sitial, que le fuera traída la novia. Bohindra tomó de la mano a Elia y cruzó con ella hasta el extremo del salón donde esperaba Freddy acompañado de Abel y de su padre. Elia Mavi, al lado de su hija, llevaba un pequeño cofre de plata con la real ofrenda para el esposo, consistente en una diadema de amatista igual que la usada por los soberanos de Nunmaki en las grandes solemnidades, y Bohindra comenzó el ritual. Freddy de Kushmush, heredero de los reyes de Soldán, aquí tenéis la esposa que Ahura Mazda os concede. ¿Qué pedís de ella? Amor y fidelidad, contestaba el esposo. Elia de Susian, reina de Nunmaki, aquí tenéis el esposo que os concede Ahura Mazda. ¿Qué esperáis de él? Amor y fidelidad, contestaba igualmente la esposa. Si sois capaces de prometerlo y cumplirlo, unid vuestras diestras y que reciba el Altísimo el juramento silencioso de vuestros corazones. Abel, cumpliendo también el ceremonial, levantó con ambas manos la gran red de plata y rosas blancas que cubría a su hermana Elia,
para que los desposados unieran sus manos, sobre las cuales dejaron su beso de bendición los padres, los celebrantes y los más íntimos familiares de ambos esposos. Bien bendecidas nupcias, donde el beso de Abel y Boindra, de Ada y Evana, de Mavi su padre, era bastante para inundarles de amor y de ternura para toda su vida, por larga que ella fuera. Y la red de plata bordada de rosas blancas caía como un celaje de luna sobre ambos, que así cubiertos escuchaban la breve lectura que de los deberes de esposo les hacía el más antiguo de los celebrantes, que en este caso era Boindra. Terminado esto, la red fue levantada y Elia ciñó en la cabeza de Freddy la diadema de amatistas que lo elevaba a su misma altura en medio del pueblo nonmaquiano. Y ya sentados ambos en los sitiales que les correspondían y rodeados por los que habían actuado en la magna ceremonia, se inició el desfile de la muchedumbre, que ordenadamente entraban de 10 en 10, ostentando coronas de pámpanos con dorados racimos, con guirnaldas de cerezas maduras y flores de azafrán. Durante este ceremonial, los cobdas y principales personajes del Consejo de Gobierno repartían pequeñas redomas de perfumes, jarabes y vino a los que iban pasando ante la feliz pareja de cuyo amor esperaba que el pueblo su propia dicha. La red de plata. Era costumbre en aquellas comarcas que la red de plata que había velado a los desposados durante el ceremonial permaneciera en exhibición en el gran pórtico de entrada, pues era considerada como un símbolo sagrado que atraía paz, abundancia y felicidad a los que conseguían tocar en él cualquier objeto de uso personal. Dos grandes motivos había para que la vieja ciudad de Aranzán, capital del país de Nunmaki, se viera invadida por numerosos viajeros: el desposorio de Elia, la Piquinamán, la hija de la dulce e inolvidable Shiva, y la llegada del Tidalá de la Gran Alianza, cuya fama de justo sabio había llegado ya hasta los países del tronador, el Indo. Las caravanas de mercaderes de una parte y las gavillas de piratas por otra habían llevado a todas partes la gran noticia que a todos los beneficiaría en sus negocios. Habrá muchos viajeros, decían los mercaderes, y por tanto Aranzán será un excelente mercado para toda clase de ventas. Habrá muchos viajeros, decían los piratas, que acudirán a Aranzán cargados de sus productos y volverán cargados del oro y piedras preciosas, y todos los caminos que convergen allí serán halagüeños y provechosos. Es lo cierto que la antiquísima capital de los Machas era un hormiguero humano en los días que sucedieron al casamiento de la joven reina. Tribus grandes y tribus pequeñas, agrupaciones de familias, de guerreros, de esclavos, de hombres perseguidos por la justicia humana, todos se sentían impelidos hacia el gran rey que parecía encarnar en aquella hora de la humanidad cuanto puede haber de grande, fuerte y bueno en medio de ella. Y los que acudían no eran, por cierto, los felices triunfadores en la vida, sino los vencidos, los caídos, los que padecían la injusticia de los poderosos y llevaban sobre sí mismos la carga impuesta por los egoísmos humanos. Tribus desposeídas de las tierras en que habían nacido desde muchas generaciones y brutalmente arrojadas a tiro de flechas, y después de haberles robado sus ganados y sus caudales, acudían a buscar amparo en el rey de vestido azul, el mago de la concordia, el hombre que, según la creencia del vulgo, poseía el secreto de la dicha de los hombres. Agrupaciones numerosas de esclavos hambrientos y de mujeres harapientas y escuálidas venían de las comarcas vecinas del país de Nunmaki, donde por dicha se encontraba el hombre prodigioso que poseía el maravilloso poder de remediar todos los males de la vida. Elia, Mavi y los cobdas, al frente de todos los hombres más capaces de la ciudad, se vieron obligados a la enorme tarea de dar ubicación en cuadras, en establos y en graneros
en pajares y en subsuelos, a toda aquella avalancha de dolor humano, y con la promesa de que serían remediados y escuchados si guardaban orden y corrección en todo momento. El viejo Audubon, que no usaba muchas contemplaciones, creyó más explícito hacerles ver las fieras encerradas en los fosos y decirles: al primero que haga desorden le tiro de cabeza a las cuevas, con que ya sabéis cómo se trata aquí a la gente revoltosa. Para la grande alma de Boindra, iluminada por el amor, no fue cosa difícil encontrar ubicación para aquellas tribus despojadas de tierras y de ganados, y encontrándose en presencia de 3 jefes de pueblos, convino con ellos en que les dieran tierras de labranza para sacar de ellas la subsistencia. Los países costaneros del mar Caspio habían quedado muy despoblados a causa de las emigraciones de años anteriores, huyendo de la reina pirata y de las grandes matanzas ordenadas por ella. Los países de Ircán, de Barcania y de Partán estaban casi desiertos, y sus tribus diezmadas y pobres se habían puesto bajo la protección de las 2 dinastías más fuertes de Soldán, los Kuzmush y los Alzú, que en fraternal amistad gobernaban aquellas regiones que, siguiendo la enseñanza de los Caudas, habían adoptado la ley de la Gran Alianza, de la cual formaban parte 3 años hacía. Como de ambas dinastías había delegaciones importantes en Aranzán con motivo del matrimonio de la joven reina, pronto se pusieron de acuerdo en que el anciano Freddy, que ya trataba de regresar a su país con todos sus acompañantes, se llevara consigo en numerosa caravana a los infelices desterrados de Pasagarda y Aspadán. Vladico se llevaría consigo a los de Carcañán, quedando en Nunmaki las numerosas familias aisladas y la agrupación de mujeres con las cuales la anciana Balbina fundaría talleres de tejidos por el estilo de Montecazón y Negadá. Y mientras Cobdas y jefes habían realizado en 12 días esta vasta labor en beneficio de los desheredados y oprimidos, Ada y Ivana, Elia y Mavi, entregadas por completo a las tiernas expansiones de su amor y su ternura recíprocas, los habían pasado sentadas bajo la red de plata del gran pórtico de la vieja mansión. Ya escuchando las dolorosas confidencias de las tragedias íntimas que cada cual había padecido, o ya controlando en sus cartapacios de tela encerada si los comunicados telepáticos y manifestaciones extraterrestres habidos entre las 4 habían sido sentidos y percibidos en los días, horas y formas en que aparecían anotados en las anotaciones escrupulosamente llevadas por cada una de ellas. Hay aquí que confesar que hubo momentos de cierta comicidad trágica, cuando Vladico, acercándose a veces a las 4 mujeres, pudo comprobar que en los cartapacios de Vana, Ada y Elia quedaba él muy mal parado, pues en los 3 aparecían vivos reflejos de todo el tormento que por su causa había sufrido Mavi. Pero, ¿es posible que vosotras, nobles princesas, reinas o cobdas, queráis conservar esos vestigios de mi negro pasado? Les decía sumamente alarmado. ¿Qué salís ganando con mi afrenta? Señor Chief, le decía Elia con mucha gracia, creedme que hubo momentos en que tuve impulsos de odio contra vos, pero hoy este cartapacio me es querido porque en él encuentro el triunfo de mi amada hermana, el triunfo del amor de los cobdas y vuestro triunfo sobre vuestro pasado. ¿No es todo esto un verdadero poema de gloria para los que apreciamos las transformaciones del espíritu después de Lucha 50? Ada y Ivana reían entre los picarescos ojos de Mavi y de Elia, que leyendo y releyendo sus cartapacios iban dejando más y más al descubierto las fibras duras y reacias del alma de Vladico, causándole a éste una vaga inquietud que lo hacía asemejarse a un chicuelo travieso y malo descubierto en sus fechorías. En tal momento apareció Freddy con unos cuantos hermosos pájaros nieve que acababa de sorprender en sus nidales en lo alto de las montañas vecinas. Venid en mi ayuda, por favor, vos que tenéis el don de tornar en risa todas las tragedias, clamaba entonces Vladico. Mirad que esto es un consejo de oprobio y baldón para mí. ¿Y estás apenado por eso?
Vos todo un chief, jefe de un numeroso pueblo y dueño de una chifesa que es como una copa de miel. Naturalmente. Pues no, señor mío. Pues lo natural es que estéis más que satisfecho y os hagáis este razonamiento. Si habiendo yo sido tan grosero y torpe, ha llegado un día a quererme, ¿con qué? ¿Cómo será el amorcito que vendrá en el futuro si yo me lo sé merecer? ¿No comprendéis? Una sonora carcajada franca y sincera respondió a estas palabras de Frederick, que mientras tanto iba dejando en el regazo de las 4 mujeres hermosas canastillas de paja rellenas de musgo, en que había colocado los pichones de pájaro nieve que les había traído como regalo del montañés, según él mismo se apellidaba. Mas esta íntima dicha de aquella pequeña porción de la gran familia Cobda vino a ser turbada dolorosamente, como ocurre en casi todas las grandes alegrías de esta tierra. Según la costumbre, eran 40 días que la red de plata debía permanecer en exhibición para que ninguno pudiera quejarse de no haberla tocado, la augusta reliquia que había velado las nupcias de tantas generaciones. Creencia supersticiosa y vulgar que los coptas hubieran deseado borrar del horizonte mental de los nomaquianos, pero que debieron resignarse a dicha puerilidad en atención a que eran ya muchas las reformas fundamentales que aquel pueblo había aceptado, por lo cual bien se le podría tolerar esta práctica a la verdad inofensiva. Pues bien, apenas habían transcurrido 8 días cuando al amanecer del nuevo hubo una gran alarma en la antigua mansión de los reyes Machas. La red de plata había desaparecido, y los 2 arqueros que custodiaban el pórtico de entrada por la noche aparecieron amordazados y heridos, fuertemente amarrados a una de las columnas cubiertas de enredaderas que sostenían la techumbre del pórtico, que era a la vez el piso de la terraza superior, a donde convergían las principales salas y habitaciones de la casa. Los arqueros dieron el siguiente informe. Entre los peregrinos, que en pequeños grupos habían llegado hasta entrada ya la noche, vieron una mujer toda cubierta de oscuro manto, que andaba lentamente y al parecer con mucha fatiga, que la vieron clamar, orar y sollozar, tocando todos los bordes de su manto con la red de plata, lo cual no les llamó la atención, pues eso mismo era repetido hasta el cansancio desde que comenzó la exhibición. Esa noche ocurrió que Boindra, Abelio y Abel estuvieron de plática sentados en uno de los estrados del pórtico, a la semioscuridad de las estrellas, pues mandaron apagar las antorchas cuyo humo y resplandor les molestaba. Boindra se había retirado el primero a su banco de reposo, después le siguió Abel, quedando solo Abelio, que siempre era el último en retirarse, después de haberse asegurado de que todo se hallaba en su sitio en la gran casa, cuya administración de justicia le estaba encomendada. Abelio se parecía grandemente en estatura y conformación, y en su cabellera rubia, algo encanecida al Cobdarrey, con el cual además tenía la semejanza de la edad y de la vestidura. Y cuando daba la vuelta al pórtico para irse a su habitación, la mujer de los grandes mantos se levantó, preguntando en voz muy baja a uno de los arqueros: «Decidme por piedad, si es el gran rey de vestido azul, y me iré contenta a morir en mi choza por haberle visto, aunque sea a la luz de las estrellas». El arquero, deseando satisfacerle y que se fuera pronto para echarse unos momentos en el estrado a descansar, le contestó: «Sí, mujer, idos tranquila, que habéis visto al Cobdarrey de todas las naciones». La mujer dio un gran clamor como de acción de gracias, y en el mismo instante y de entre las espesas matas de enredaderas habían salido unos cuantos hombres que les amordazaron y ataron, corriendo después tras de Abelio, al cual envolvieron en la red de plata y se lo llevaron. De todo esto dedujeron que la víctima señalada era Boindra, pero que las circunstancias especiales en que el hecho se desarrolló produjo la equivocación. En una de las callejuelas del parque, hacia la parte de la puerta destinada a entrar o sacar fieras de las cuevas, se encontró el cadáver del viejo Audabán y otros 2 cadáveres más de hombres cuyas vestimentas y tipos no eran conocidos como del país. Todo indicaba allí que el viejo guardián se había defendido hasta morir,
y que la muerte de los otros dos sujetos había sido causada por las dos panteras de la primera cueva que aparecía abierta. El anciano tenía una herida mortal en el pecho y se podía deducir que, viéndose ya incapaz de defensa, había acudido a las fieras que despedazaron a los adversarios y acaso siguieron persiguiendo a los otros. Por fin se encontraron rastros de sangre. Eran las pisadas de las fieras persiguiendo a otras víctimas. Una de las panteras muertas al pie de la muralla les hizo encontrar el rastro del lugar por donde habían entrado, que era una gran piedra movida de su sitio con el fin de fortificar una de las entradas laterales que la acción del tiempo había destruido, reparación que estaba sin terminar. Los rastros de sangre seguían hacia el sur hasta que la otra pantera muerta también parecía poner punto final a todo intento de pesquisa. Entre aquel laberinto de montañas, ¿quién podría descubrir hacia dónde habían seguido los malhechores? Y en la vieja casa de Shiva había una inmensa angustia, la angustia de la joven reina para quien el pangrave Abelio era la fuerte columna en que se había apoyado en sus horas de desfallecimiento y de angustia. Será grande y bueno hasta su muerte, decía para consolarse, pues con ella salva al Cobdarrey, cuya vida es quizá más necesaria a la paz y dicha de los pueblos. La muerte del viejo Audabán la afectó grandemente y fue necesaria la fuerte y serena irradiación de Abel, de Boindra, toda la ternura de Ada, Evana y Mavi, toda la maternal solicitud de la anciana Balbina para atenuar la ruda crisis que el espanto y el dolor debían producir en aquella naturaleza sensitiva y neurótica. ¿Cómo habíase introducido la sierpe del odio entre tanto amor? ¿Cómo lo había rodeado? ¿Por qué en su casa habían querido arrebatar al Cobdarrey justamente cuando con todo afán y desvelo se había preocupado que la felicidad de los pueblos desposeídos y errantes? ¿Quién era esa mujer maligna, agente de aquellos malhechores? ¿Por qué habían dejado vivos a los dos arqueros que guardaban la red? Todas estas preguntas hacía Elia una y mil veces a los que la rodeaban, deseando encontrar un vestigio del pangrave Abelio, hasta que su padre, vestido como para una cacería, se presentó con Fredrik y Vladico, que volvían de la primera excursión realizada apenas fue conocido el hecho. Traían un viejecito leñador que les dio la noticia de que 4 hombres conducían sobre una mula un hombre enfermo vestido de azul, con los cabellos rubios y largos, que le pidieron vino caliente para reanimarlo y vendas para curar las heridas que en las piernas tenía uno de aquellos hombres. Como allí debían esperar a alguien y el camino no les ofrecía seguridades, le pidieron albergue para el enfermo por unas horas, a lo cual él accedió sin sospechar absolutamente nada. Que cuando habían partido, su mujer encontró en el sitio de la estera en que estuvo sentado el enfermo, o sea, Abelio, un trocito de tela con unos signos que él no comprendía y que allí los coptas descifraron con facilidad. Me llevan por orden de Caíno, creyendo que soy Boindra. En la ribera oriental del Tigris espera aquel, y cuando vea que no soy quien piensa, estaba interrumpido y fácil era adivinar en que no había podido decir nada más, pero era lo bastante para darles una gran luz respecto a lo que se tramaba. O era la muerte de Boindra o era la abdicación en favor de Caíno, pues ya desde tiempo atrás habían corrido rumores de que ambicionaba suceder al Cobdarrey como jefe supremo de la Gran Alianza, y buscando oportunidad para conseguirlo con el menor ruido posible, encontró aquella coyuntura de estar Boindra lejos de la paz, sobre la cual lanzaría Caíno sus huestes una vez que tuviera en su poder al gran hombre, que era el nudo central de la gran red que protegía a Abel y a toda la vasta organización cuya grandeza ambicionaba. Le matará de furor cuando vea la equivocación que han tenido sus hombres, decían las mujeres aterradas hasta lo sumo. Boindra guardaba silencio y también Abel, pero una sombra de dolor contenido en lo más hondo del alma asomaba a sus ojos cuando oían tales conversaciones.
Un fuerte destacamento de arqueros había salido a todo el correr de sus caballos por distintos caminos para no llamar la atención y con el fin de cortarles la retirada hacia las orillas del Tigris. Aquellos hombres fueron vestidos como los dos cadáveres que las panteras habían despedazado para causar un engaño en los que conducían a Abelio, a los cuales se presentarían como enviados de su señor para custodiar mejor al importante prisionero. Mientras tanto, el pueblo nunmaquiano lloraba grandes sollozos, no tanto por el pangrave Abelio, como por la red de plata, cuya desaparición, antes de cumplirse el plazo de la ley, era un terrible augurio de desgracias para la Piquinamán y para su pueblo que tanto la amaba. Y la familia Cobda, reunida en la mansión de la sombra, llamaban en auxilio de Abelio y de aquellos que corrían a salvarle a todas las alianzas espirituales de los santuarios y de los refugios Cobdas. Cuando llevaban unos 40 minutos de profunda concentración, los sujetos psicográficos escribieron en sus cartapacios de tela encerada y con los signos acostumbrados más o menos la misma cosa. Aún no es la hora final de nuestro hermano Abelio, que debe cumplir todavía otras misiones, pero fortalecedle con vuestro amor conjunto, a fin de que reciba lo que le inspiramos realizar en este momento. Otros 40 minutos más dieron como resultado que Abel, Boindra y la anciana Balbina se desdoblaron y sus cuerpos astrales corrieron al lugar en que el hermano cautivo se encontraba justamente a la hora en que los enviados se encontraban con los malhechores que le conducían y que era ya pasado el mediodía. Cuando los tres volvieron al plano físico traían la misma impresión. Nuestro hermano se siente ayudado y está envuelto en una suave onda de serenidad y de esperanza, mientras continúa envuelto en la red de plata y de pieles al pie de un árbol donde le habían sentado. Y como los tres videntes no conservaban el recuerdo de detalle alguno de lo que pasaba, el narrador astral lo refiere a los lectores. Los malhechores se habían detenido para dar descanso a sus cabalgaduras y tomar algunos alimentos, y estaban maravillados de la tranquilidad con que Abelio comía y hasta se permitía bromear con ellos. Pero vos no parecéis un gran rey, le decían, y así nos tratáis como a vuestros iguales. Los Cobdas hacemos de la realeza una carga y un deber que el Altísimo impone a quien le place, lo cual no nos autoriza para mirar como inferiores a ninguno de nuestros semejantes, que acaso sin ser reyes podrían valer muchísimo más. Le contestaba el Cobda, sin desengañarle respecto de su persona. Por ejemplo, vosotros, continuó, me demostráis tener una grande abnegación por cuanto habéis expuesto vuestras vidas por traer como un fardo a este Cobda ya viejo, que muy poco provecho os puedo traer. ¿Cómo poco?, preguntaba el que parecía ser el jefe. Yo estaba condenado a la cadena en una caverna y me dan la libertad y un saco de oro y piedras preciosas y consigo éxito en esta arriesgada empresa. Llevar como un rehén al más grande rey de la tierra bien se merece una fortuna junto con la libertad. Pero si vos me pagáis más, os vuelvo por donde os hemos traído, y el Aitor Medhuagel no me echa más los ojos encima. Entonces serías un traidor para el hombre que puso en vos su confianza. Vaya unos escrúpulos, bien se conoce que no sabéis lo que os espera allá en las grandes islas del Tigris donde él tiene su fortaleza. ¿Y qué puede hacerme? ¿Matarme? ¿Y acaso no es el morir el fin de todo ser nacido a la vida? No es vuestra muerte lo que quiere, sino vuestro poder y vuestro título de Tidalá de la Gran Alianza. Y si los príncipes que la forman le quisieran a él mejor que a mí, ¿por qué yo habría de oponerme? Pero qué extraño hombre sois, oh rey. Jamás pensé que fuera tal vuestro desinterés por mucho que tenía oído de todos vosotros. En esta apacible conversación estaban cuando llegaron los arqueros enviados de Nunmaki, y uno de ellos, que era de los más antiguos servidores y guardianes de la casa de Shiva, se acercó a Abelio cuanto pudo, fingiendo que le examinaba con curiosidad, pero a la verdad para hacerse reconocer de él y que secundara el plan que llevaban premeditado. Gran rey de todas las naciones, le dijo inclinándose, en nombre del Aitor Medhuagel os saludo
y me encargo de vuestra persona hasta que él mismo llegue hasta aquí. Pero soy yo, dijo el otro, que estoy encargado de él. Así es, contestó el nusmaquiano disfrazado, y nuestro Aitor os espera al otro lado de esa colina con el mensaje que yo debo mandarle, según las órdenes que acaba de darme. Id pues y servidle de guía hasta este lugar, después de referirle vos mismo de qué modo habéis realizado la gran hazaña. Decidle que el gran rey le espera solo en el sitio indicado y que está dispuesto a complacerle en cuanto desee. ¿No es verdad, oh rey, que tal es vuestra resolución? Preguntó con la mayor naturalidad a Abelio, que no salía de su asombro, causado por la hábil trama que aquel guardia de la casa de Shiva urdía tan maravillosamente. Naturalmente, le contestó el Cobda, y hacedlo pronto porque me urge volver a Nunmaki. En verdad, Caíno, que era el Meduajel nombrado, se hallaba al otro lado de la montaña, donde comenzaba un gran canal que venía desde el río Tigris y en el cual estaba una barca que le había conducido y que, engañado por la indumentaria y lengua del guardia, creyó que era uno de los hombres elegidos por el hombre condenado a cadena, en el cual había confiado a causa de su arrojo y valor que se duplica con la situación misma porque atravesaba. Y para abreviar detalles diremos en pocas palabras que al caer de la tarde llegaba Caíno con 6 hombres de su confianza a ultimar el gran negocio que debía hacerle dueño de todo el continente. El lujo de su traje, en que brillaba el oro y las esmeraldas y rubíes con exagerada profusión, bien hizo comprender a los guardias nusmaquianos cuál era el jefe de aquella turba de malhechores, y cuando ya se acercaba a Abelio sentado y cubierto de pieles, se echaron encima de él y una espantosa lucha se trabó con los hombres que le acompañaban. Los nusmaquianos eran 80 y fueron saliendo de entre las rocas cubiertas de vegetación, y con solo varios heridos y 2 muertos de los hombres de Caíno, emprendieron la vuelta a Nunmaki, oyendo las maldiciones del cautivo que varias veces quiso tirarse de la cabalgadura para estrellarse la cabeza contra las piedras. Y Abelio, sereno, aunque profundamente conmovido por la forma como veía salvada la vida de Boindra y la suya propia, decía: ahora sí que dirán los sencillos y buenos nusmaquianos que la red de plata de los desposados tiene la magia de la felicidad para los pueblos. Y pocas horas después, cuando ya las sombras de la noche caían sobre Aranzán, entraba por las puertas de la vieja ciudad de los Matchas, Caíno, prisionero de los Cobdas, que con tanto amor le habían cobijado en su niñez.